Yo a veces me pongo a pensar y digo, ¿por qué no habría nacido yo en esta época? ¿O por qué no seré adolescente, por lo menos, en esta época? Mi vida hubiera sido otra si esta ley hubiese existido en mi tiempo. Yo era una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre y sentía como tal. Yo no quería ser un hombre vestido de mujer, yo quería ser mujer. Hoy venimos a consagrar el derecho a la identidad de género. Esto es la subjetividad más íntima y profunda de la persona para elegir una identidad que no necesariamente coincide con su anatomía. Hay muchas personas que no la están pasando bien, señora presidenta, que no pueden acceder a un trabajo digno, a tener iguales derechos que sus semejantes. ¿Y por qué? Porque practican y mantienen una sexualidad diferente. Mi nombre es Carla Castro, tengo 63 años, soy jubilada y bueno, hace 3 años, más de 3 años, me sometí a una operación de cambio de sexo. Mi historia comienza hace 63 años. Yo vivía en la ciudad de Pilar, viví allí hasta los 18 años, con mis padres y 2 hermanos, un hermano que es 4 años mayor que yo, y mi hermana que es melliza conmigo, que en este momento está viviendo en Tenerife. A una determinada edad, siendo muy chiquita, cuando ya empecé con mis primeros juegos, empecé a darme cuenta que sentía esa necesidad de parecerme a mi hermana, jugar con sus muñecas, sentía esa necesidad cuando veía algo en televisión relacionado con las mujeres, como que yo quería eso que me estaba viendo. Y bueno, fue algo, una sensación, una necesidad que fue creciendo con el paso de los años. Mi hermana era muy bonita. Cuando le regalaban vestidos lindos, por ejemplo, en algún momento, en algún descuido, yo me metía en el baño y me los ponía. Y a lo mejor estaba 5 minutos con el vestido puesto, porque no podía estar más. Pero yo era feliz esos 5 minutos de ponerme el vestido de mi hermana. Lamentablemente yo no pude contar ni siquiera a mi familia. Mi familia era una familia muy cerrada, donde todos estos temas eran tabú. No significa solamente el reconocimiento del derecho. No es cuestión de decir, bueno, que se llamen como quieran. Se trata también de integrar. Se trata de que desde la política, desde el Estado, le garanticemos a estas personas el acceso al goce de todos los derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a vivir felices y plenos como cualquiera de todos nosotros. No estamos hablando ni de colectivo, ni de ideas, ni nada. Estamos hablando de vecinas, vecinos, comprovincianos, víctimas de esta situación de discriminación social, educativa. Yo recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño la época de estudiante, pero me castigaban mucho con mi sexualidad. Cualquier pelea, como comúnmente ocurre entre los chicos, enseguida aparecía el maricón como insulto, ¿no? Por ahí a la salida del colegio me seguían y me venían insultando. Era tal la psicosis que tenía con eso, que yo iba caminando por la calle, por ejemplo, y yo veía 2 o 3 chicos en una esquina y me volvía y daba toda la vuelta a manzana para no pasar por donde estaban ellos, porque sabía, o me imaginaba al menos, que algo me iban a decir. Porque uno se va acostumbrando a esa vida también, a esa vida de rechazos, es como que se hace carne en uno, entonces uno se va acostumbrando. En esa época, lógicamente, hace 60 y pico de años atrás, 63 años, decir que yo podía ser transexual era una cosa descabellada.
Se trata del reconocimiento a un modo de sentir diferente a su naturaleza biológica y al derecho irrestricto de gozar de todas las garantías constitucionales que poseemos la mayoría de los ciudadanos argentinos. Ser travesti, transexual o transgénero en la Argentina y especialmente en el interior del país implica las más de las veces estar condenados o condenadas a distintas prácticas de persecución sistemática, represión, discriminación y exclusión. De a poquito me conecté con gente cuando ya empezó a verse el internet y en el trabajo. Yo tenía computadora, todavía no tenía computadora en casa, y bueno, en los momentos de la hora de comida, por ejemplo, que no se trabajaba, empecé a conectarme con grupos de gente transexual, y ellos mismos me fueron orientando sobre los pasos que debía dar. Me dieron el nombre de psicólogos, me dieron el nombre de endocrinólogos, y bueno, así me fui metiendo en el ambiente, hasta que fui dando con profesionales que realmente me ayudaron mucho. Empecé primero con la endocrinóloga fue la que me derivó a la psicóloga, que ella me dijo, para poder operarte tenés que hacer primero un tratamiento psicológico, para que se certifique tu condición de transexual. Y recién después de eso yo te voy a dar la medicación para que empieces un tratamiento hormonal. Bueno, y así lo hizo. Después hubo que empezar el camino legal, porque en ese momento la ley de identidad de género no existía. Así que había que hacer un camino legal muy cruel, muy severo. Tuve que pasar por medicina fiscal también, que me acuerdo que un día fui, era pleno invierno, y yo estaba desnudita ahí delante de 3, 4 médicos, entre mujeres y hombres, y me sentía como en una exposición. Cosas que no me sentí nunca mal de hacerlo, porque sabía cuál iba a ser el final. Entonces lo hacía con gusto. Pero son situaciones incómodas porque te tocan, te revisan para ver si tus órganos están bien, si no están atrofiados, y bueno, son situaciones incómodas. Hasta que un día, bueno, debido al tratamiento hormonal que estaba haciendo, mi cuerpo empezó a cambiar. Empecé a tener un poquito de pechos, un poquito más de cola, y la gente se daba cuenta. Hasta que un compañero me lo dijo, me dice, bueno, vení, sentate acá conmigo y contame a ver por qué tu cuerpo es así, por qué tu cuerpo está cambiando. Entonces le conté cuáles eran mis intenciones, le dije que estaba haciendo un tratamiento hormonal, que mis intenciones era operarme, y bueno, pero evidentemente él fue y lo contó, se empezó a desparramar como reguero de pólvora, y a los 15 o 20 días de haberle contado esto, llego al trabajo, era un 30 de mayo, me acuerdo del 2007, no me olvido más de esa fecha, y bueno, y me dicen, te llama Andrés era mi jefe, y bueno, me llamó, voy a la oficina de él, estaba con otras personas, y me dijo que habían decidido prescindir de mis servicios porque no me había adaptado a los cambios de la empresa. Demasiada casualidad para ser casualidad, ¿no? Es la palabra de ellos contra la mía. Bueno, ese día fue nefasto para mí, nefasto. Esta ley contempla la presencia del Estado en el acceso a salud. Pero en lugar de reparar o lamentar, con esta ley el Estado está previniendo. Estamos garantizando el acceso a los procedimientos de salud integral, tanto de los tratamientos hormonales como quirúrgicos, y en todos los casos con el consentimiento informado. Fue en el 1 de diciembre del 2010. Ese día me operaron. El día que me operé es tan difícil describir lo que sentí. Es tan difícil. Cuando me llevaban a la sala de operaciones, yo iba saludando, me iba riendo. Entré a la sala de operaciones, les levantaba la mano a todos los médicos porque me parecía un sueño, era un sueño.
como lo digo muchas veces, era la concreción de un sueño de 60 años. Pero lo que sentí en el momento de que cuando abrí los ojos, que ya estaba operada, y me toqué, y vi que ya era mujer, ya estaba toda vendada, lógicamente. Pero bueno, no sé, me puse a llorar de la emoción, porque yo digo, ay Dios, por fin logré lo que deseaba, por fin. Esta ley reconoce la vía administrativa para la rectificación registral del sexo y cambio de nombre en los documentos de identidad. Es el primer paso de vital importancia para empezar a revertir esta realidad de discriminación y violación constante de los derechos humanos por razones de identidad de género. Con el DNI, bueno, también tuve que recurrir a la justicia. El mismo juez que autorizó, que dio la sentencia favorable para operarme, tuvimos que hacer con él también, libró el oficio para poder cambiar mi documento. Y fue un proceso bastante largo, porque lamentablemente si hubiese existido en ese momento la ley de identidad de género como existe ahora, todo hubiera sido mucho más fácil. Pero yo no solo tuve que cambiar mi nombre o mi identidad en el documento, sino que tuve que cambiar mi número también, que normalmente no se hace eso. Demoró 5 años más o menos desde que comencé el camino legal hasta que me dieron la sentencia favorable, pasaron 5 años. Este es un avance, por cierto, para que el ser humano pueda vivir plenamente en libertad e igualdad, no en el sentido teórico, sino en el sentido práctico, desde el avance normativo. Es un instrumento de justicia que destierra estereotipos, permitiéndoles a cada uno ser quien quiere ser. El tercer paso fue la jubilación. Ya existía la ley de identidad de género cuando yo inicié el trámite de la jubilación, que eso también me ayudó muchísimo. Ahí debo reconocer que la ley de identidad de género en ese sentido me ayudó muchísimo para poder acelerar los pasos, porque si no hubiese tenido que esperar hasta los 65 años para operarme. Entonces un día estaba hablando con una de las abogadas que tuve, no con la que me consiguió la jubilación, la que tramitó mi jubilación, y charlando con ella, yo le dije, y ahora voy a tener que esperar hasta los 65 años para jubilarme. Y me dice, no, dice, ya una vez que vos cambiás tu identidad, ya sos mujer, te podés jubilar a los 60. Este es recién el comienzo, va a haber que hacer muchas modificaciones institucionales. Por supuesto que vamos a acompañar, señora Presidente, el proyecto, y quiero decirles que hoy seguramente cuando sea sancionada este proyecto y se convierta en ley, señora Presidente, se van a ir de acá seguramente no siendo ciudadanos de segunda, ya no estando como ciudadanos oscuros, invisibles, sino se van a ir hoy de cara al sol. ¿Qué le diría a Carlos? Y le agradecería todo el sufrimiento que llevó en silencio. Bueno, y lo elogiaría por el valor que tuvo de llevarse el mundo por delante, llevarse por delante a la familia, a todo lo que me hicieron daño realmente, porque me hicieron un gran daño. Pero creo que Carlos supo superarse, no bajó los brazos, cuando se tuvo que abrir camino en la vida lo hizo. Y bueno, y agradecerle a Carlos que un día decidió
como dije recién, llevarse el mundo por delante y decir yo tengo que ser lo que quiero ser, y lo hice. Estamos en el centro de una discusión política y hoy se va de acá un derecho conquistado por quienes han sido tantos años agraviados. Como dice el senador, yo le agregaría una disculpa más. No supimos dictar lo que tendríamos que haber dictado en honor a la República y a la representación que ostentamos. Tendríamos que haberlo hecho muchos antes. No se pudo. Bendito sea Dios que lo estamos haciendo en el día de hoy, presidente. Resultan 55 votos afirmativos, una abstención. Bueno, obteniendo la media sanción de esta Cámara, se convierte en ley y pasa al Poder Ejecutivo. A las personas que están pasando por lo mismo que he pasado yo, lo primero que le aconsejaría es que no bajen los brazos. Yo cometí ese error, pero porque viví en una sociedad hace muchos años atrás, donde lo mío era un tema tabú, donde era prohibido hablar de esto, porque ¿cómo hacía yo para explicarle a la sociedad de que era una mujer encerrada en un cuerpo de un hombre? Nadie me lo iba a creer. Pero hoy se ha avanzado mucho en eso. Se habla mucho, se publicitan mucho estos problemas, y además hoy tienen la ventaja de la ley de identidad de género, que yo no la tuve. La tuve sí para jubilarme, pero para poder cambiar mi identidad tuve que hacer este camino tan cruel, legal. Y la gente que hoy está viviendo el mismo problema tiene toda esta ventaja que le permite abrirse paso en la vida. No necesitan que un juez le dé orden, con presentarse en un registro civil, firmar una declaración jurada, si es mayor de edad, y si no, con la compañía de un letrado, si es menor de edad, es una cosa maravillosa. Entonces, ¿por qué se van a quedar? ¿Por qué se van a reprimir? ¿Por qué se van a arruinar la vida? Porque es perder los mejores años de su vida. Entonces, yo les aconsejo que se lleven el mundo por delante, como me lo llevé yo cuando decidí hacer esto. Porque hoy tienen todo el camino abierto para ser felices. Esta ley de identidad de género es una cosa maravillosa, impensada hace años atrás, pero esta ley les allana el camino de una manera increíble, increíble.